como cristianos hemos confiado en la sangre del Cordero y como cristianos seguimos confiando en esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz por nuestros pecados. Y es hermoso saber que nuestra fuerza o no es nuestra autosuficiencia, sino es en la sangre preciosa de Cristo, nuestro Señor, en que hemos sido salvados. Y quiero que me acompañen al libro de Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Estamos hablando de la primera C, que es confía en la sangre del Cordero. Y aquí Pablo comienza a dar su testimonio. Pablo se creía autosuficiente. Pensaba él que estaba haciendo las cosas correctas delante de Dios, pero no sabía que había orgullo en su corazón. A lo mejor sí lo sabía. Pero aquí Pablo comienza a decirle a los hermanos de Filipos, Filipenses 3:1, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué hermoso saber que aquí Pablo está hablando de que él, y lo vamos a leer, dice el versículo 5, está hablando todas sus credenciales. Él dice circuncidado al 8º día. En Génesis dice que Dios le dice a Abraham que tenía que circuncidar a todo hombre al 8º día. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Pablo tenía el privilegio de saber de qué tribu venía. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Sabemos que los fariseos colocaban mucha atención a los mandamientos, a ser muy preciso en los mandamientos. Dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. ¿Y cuál era el celo de Pablo? Adorar al único Dios. ¿Qué hacía Pablo? Entonces decían, no, estos son blasfemos. Y comenzó a perseguir la iglesia. Dice en cuanto a la ley que es irreprensible, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, a los ojos humanos, a lo mejor Pablo era irreprensible, pero el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, aquí vemos la autosuficiencia de Pablo. Vemos a Pablo tratándose de ganar la salvación por sus obras. Vemos a un Pablo tratando de agradar a Dios por sus fuerzas. Pero él al final dice en el versículo 7, pero todas estas cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida. Porque se dio cuenta que el ser humano, como nosotros como seres humanos somos pecadores, y dice la Biblia, Pablo, de los pecadores, yo soy el número 1, y tenemos solamente un resultado. ¿Y cuál es el resultado y la consecuencia? Separados de Dios eternamente. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1, que nosotros dice, en vuestros delitos y pecados, dice, por cuanto Él os odió a vosotros, cuando Él os dio vida a vosotros, estando en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente, no teníamos nada. Solamente fue por la gracia de Dios. Él tomó la iniciativa. Si no, todos nosotros, esclavos del pecado, rumbo al infierno. ¿Y por qué? Por eso dice aquí Pablo, todas estas cosas que yo las creía para mí, que eran mis credenciales, tratando de ganarme la salvación, me di cuenta que no. Pablo se dio cuenta de su orgullo. Dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, lo tengo por escoria, lo tengo por algo sin valor para ganar a Cristo. Entonces, aquí está hablando Pablo del versículo 2, guardaos de los perros, está hablando de los gentiles de una manera despectiva. A los gentiles se les decía perros, a los gentiles que no conocían a Cristo se les decía perros de una manera despectiva. Y Pablo dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Aquí Pablo está diciendo, cuidado con los que dicen que el rito de la circuncisión les puede salvar. Cuidado con los que dicen que cualquier obra me puede salvar. Ahora el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Cortar la carne del prepucio, simbolizando eso, la muerte al pecado y una nueva vida en Cristo. Y aquí Pablo está diciendo, yo estaba muerto en mi pecado, tratando de hacer todas las cosas para agradar a Dios, pero me faltaba lo más importante, ser circuncidado aquí en el corazón. Dejar mi autosuficiencia a un lado, creer en Cristo para que Cristo pueda perdonar todos mis pecados y darme vida eterna. Dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Los que en espíritu, aquí están las credenciales de un cristiano, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne, en mis méritos, en lo que yo pueda hacer. Somos salvos por gracia. Por eso dice la Biblia que tenemos un acusador, pero la primera sed del cristiano es confía en la sangre del Cordero, en esa sangre preciosa. Y no solamente tenemos que confiar hablando del pasado, sino seguir confiando, porque Pablo dice en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así como hemos recibido a Cristo, debemos andar en Él, dice el libro de Colosenses. Por lo tanto, siempre recordar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que separados de mí nada podéis hacer. Por lo tanto, yo confié en Cristo, Cristo perdonó mis pecados, pero vivo en esa gracia, en esa sangre que me perdona, dependiendo de Él, para gloria y honra de su nombre. La autosuficiencia tiene que quedar a un lado, porque todo lo he recibido de Cristo. Confía en la sangre del Cordero. Ahora, yo quiero que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y qué hermoso saber que ya no estamos bajo el dominio del pecado. Ya no estamos bajo el dominio de Satanás. Ahora tenemos un nuevo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es importante saber
que Él entiende cuando nosotros somos tentados, porque Él fue tentado. Él nunca pecó, nuestro Señor. Y yo pudiera pensar, pero mi servicio a Dios depende de mí también. Bueno, yo creo que sí depende de mí en esta parte solamente, en morir a mi yo y vivir a Cristo y depender totalmente de Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no ha venido ninguna tentación que no sea humana. Por lo tanto, si Dios permitiera que fuéramos tentados todos, rápidamente estaríamos lejos de Dios, pero Dios en su amor nos cuida. Dice que Dios no permite una tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios para dar juntamente con la tentación la salida. Por ejemplo, por eso es importante que Dios da una salida. No podemos echarle la culpa a Dios cuando pecamos. Dios siempre da una salida. Y dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, mi fe viene gracias a Dios porque Él me da su palabra y el Espíritu Santo para poder confiar en Él. Por lo tanto, no depende de mí. En la vida cristiana no depende de mí. Viene todo el Señor. Lo que depende de mí solamente es decir como el ciego Bartimeo: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor. Porque sin ti nada puedo hacer. Estamos hablando de la primera C. Confía en la sangre del Cordero. Importante saber que el diablo va a tratar de siempre desanimarnos. Aún nosotros a veces pueden venir pensamientos de que yo soy mejor que otro hermano. Pero cuando vienen esos pensamientos de que yo soy mejor que otro hermano, tengo que enseguida pensar en la cruz de Cristo. Todo lo he recibido de Él. Todo viene de Él. ¿Se acuerdan de la historia de la viña? Cuando el señor de la viña sale a contratar obreros en la mañana, al mediodía, en la tarde y ya casi al final de la tarde. Y después, ¿qué dice el patrón de la viña? Dice: bueno, te voy a dar un jornal, un denario. Y bueno, eso era lo que se pagaba a los trabajadores durante todo el día. Pero los últimos le dijeron: vengan a trabajar aquí. Y ellos comenzaron también a trabajar, pero trabajaron poco. No trabajaron como los primeros que estuvieron durante todo el día. Y les pagó, dice, los últimos, un denario. Y los primeros querían recibir más, ¿verdad? Porque trabajaron más. Y les pagó lo que habían convenido, un denario. Y ellos se pusieron envidiosos, ¿verdad? ¿Por qué me pagan a mí si yo trabajé más que ellos? Y el patrón de la viña dice: ¿no convenimos solamente un denario? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Quiero pagarle lo mismo que a ti, a él. Y a lo mejor, mi hermano, yo puedo estar acá arriba y usted abajo. Algunos podemos estar acá arriba, pero eso no significa que nosotros vamos a ganar más coronas. Dios ve el corazón y la fidelidad. Si una persona al final de sus días comienza a servir a Cristo, con todo su corazón va a tener los mismos premios que nosotros que llevamos muchos años sirviendo al Señor. Dios mira el corazón. Por lo tanto, lo que Dios desea es que si un hermano, dice la Biblia en el libro de Gálatas, si un hermano fuere sorprendido en una falta, nosotros que somos espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, teniendo temor, porque no sea que tú también seas tentado. Yo estaba pensando en eso y decía: Señor, es muy fácil creerme mejor que los demás. Es muy fácil también hablar mal de los demás. Pero sabe, mi hermano, que si alguien comienza a hablar mal de un hermano delante de mí, y sea que el hermano a lo mejor sí se haya equivocado, yo le digo una cosa, yo le digo: espere, mi hermano, ¿cuáles son los parámetros de la Biblia? Primero habló con el hermano
para poder ayudarlo, porque el propósito es ayudar al hermano que ha caído. Habló con el hermano, lo dice la Biblia, ¿verdad? Anda privadamente, habla con el hermano. Y segundo, si no te escucha, llama a 1 o 2 testigos para que puedan ayudar al hermano. Y tercero, si no te escucha, bueno, dilo a la iglesia para poder ayudar al hermano. Esos son los pasos, pero nosotros no lo hacemos. Nosotros solamente escuchamos y después eso se convierte en murmuración. La Biblia dice, estamos hablando de la primera C, ya hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Estamos hablando de que Pablo dijo que por la gracia de Dios somos lo que somos. Por lo tanto, no hay mérito en nosotros, no hay mérito alguno. No existe. Soy pecador, igual que mi hermano. Todos somos pecadores. Si yo fallo, ustedes van a estar para restaurarme a mí. Si ustedes fallan, yo voy a estar para restaurarle. Pero la Biblia dice que es por su gracia. Es por su gracia. Y si Dios nos tiene todavía aquí, es por su gracia y misericordia. Dios no lo ha permitido, dice, Dios no permite una prueba más de la que podamos soportar, porque Dios nos cuida. Entonces, confiar en la sangre del Cordero. Bueno, en el hospital hace algún tiempo en el hospital en Guayaquil estaba haciendo un turno y muchas veces esos turnos, si te equivocas, es complicado. Y bueno, la verdad es que yo me equivoqué, pero quien se equivocó más fue la jefa del turno. Y bueno, recibí ahí un reto de algo que pasó. Y en ese momento y yo dije, sí, a lo mejor sí, fue mi culpa. Y en ese momento me salí del turno, ya terminamos, estaba ahí, y Dios puso en mi corazón, mira la cruz, Él pagó por ti, Él pagó por ti. Y eso es lo que debemos hacer, mi hermano. Dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno de nosotros pequemos, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso empecé y termino. Dice la Biblia que en Cristo somos más que vencedores y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo peor que le puede pasar al cristiano? La muerte, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que yo debo estar deseoso de que mi familia conozca a Cristo y de que mis vecinos conozcan a Cristo y que todo el mundo conozca a Cristo, porque algún día vamos a partir y lo más hermoso es que allá en el cielo todos vamos a estar adorando a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Por lo tanto, ya hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Estamos del lado del ganador. El diablo lo único que quiere es bajonearnos para no glorificarle, pero no puede quitarnos la salvación. Amén. Muy bien. La segunda C dice, vamos a Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y de la palabra del testimonio de ellos. Otra versión dice, y por el mensaje que ellos dieron testimonio. Y por el mensaje que ellos dieron testimonio. La segunda C es comunica la sangre del Cordero. Primero, confía en la sangre del Cordero. En segundo lugar, comunica la sangre del Cordero. Mi hermano, vamos a ver el ejemplo de Pablo en 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios, versículo 15. 1 Corintios 9:15. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 9:15 dice, Pablo, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie se desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré.
Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice el versículo 16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Tenemos un mandato, mis hermanos, predicar la palabra del Señor. Toda autoridad me ha sido dada, dice la Biblia, en el libro de Mateo, libro de Lucas, al final. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué dice el libro de los Hechos? En el capítulo 1 dice, y vosotros me seréis testigos cuando reciban al Espíritu Santo. Ahora, la palabra testigo viene de una palabra, significa mártir. Y con el tiempo los primeros cristianos, como daban su vida por Cristo, se utilizó también para referirse a una persona que daba su vida por causa de nuestro Señor. Pero yo quiero enfocarme en esto porque aquí Pablo dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, del 17, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Tenemos un mandamiento, predicar la palabra del Señor, comunica la sangre del Cordero. Estaba predicando en el box, en el consultorio, al final, ya terminando la consulta, bueno, al principio fue en esa manera, en ese momento. Y cuando estaba predicando la palabra, el Evangelio, siempre las personas dicen, pero yo soy bueno. Y yo le digo, ¿dónde van? Bueno, voy a ir al cielo porque soy bueno. Y bueno, ahí comienzo a hablarles del pecado. Y al final le digo, ¿y usted quiere pedirle a Jesús que le perdone sus pecados? Ella pasando por una prueba difícil con un cáncer cervical, cáncer de tiroides, que la iban a operar. Y ella me dice, pero yo le pido todos los días. Y bueno, comienzo a explicarle del nuevo nacimiento. Después me dice, ya doctor, vamos a ver los exámenes. Sí, ya vamos a ver los exámenes. Pero quiero preguntarle, ¿realmente quiere conocer a Cristo? Y en ese momento ella me mira y me dice, sí. En ese momento oramos. Después de orar, un ambiente de mucha paz. Después ya vimos los exámenes, salieron bien. Pero lo que quiero decir es que siempre la persona te va a querer a llevar a otro lugar para no decidir por Cristo. Siempre va a decir, ya después hablamos. Pero en ese momento le desafié, le dije, bueno, ¿por qué no ahora? Es voluntario, por supuesto. ¿Pero qué le impide? Y ella me mira y me dice, ya, sí, está bien.
¿Sabe, mi hermano, por qué digo esto? Porque no sé si la van a operar y no sé si qué vaya a pasar en la cirugía. Pero si parte, se va a ir con Cristo. Y es Dios me va a pedir cuenta de que si yo pude hablarle o no de Cristo. O sea, si yo le hablé de Cristo o no. Y yo creo que Dios nos pone a personas para hablarles de Cristo. La pregunta aquí que yo hago es, ¿realmente estamos viviendo, comunicando la sangre del Cordero? ¿Realmente estamos predicando esa sangre preciosa? ¿Realmente estamos dando nuestra vida para comunicar esa sangre? Ahora, la Biblia dice en el libro de Jeremías, dice que mi palabra, dice Dios Jehová, es como fuego. Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Tenemos que predicar la palabra. Tenemos que vivir de una manera santa y pura, predicando la palabra, testificando con nuestra vida y con nuestros labios. Es lo más importante, mis hermanos. Porque si usted se pone a pensar, cada respiro estamos muriendo, ¿verdad? Estamos muriendo. Un día vamos a partir de aquí. La pregunta es, ¿mi vida se está desgastando por predicar la palabra? Como esa vela. ¿Realmente estamos desgastándonos para predicar la palabra del Señor? Comunicando esa sangre preciosa, porque ahí dice, lo leíamos, Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. El diablo desea que todo el mundo se pierda y nosotros debemos ser esos instrumentos para que esas personas puedan conocer a Cristo, comunicando esa sangre preciosa que me salvó, comunicando esa sangre preciosa que me salvó. Ese es el plan, ¿verdad? Ese es el propósito, por eso estamos acá. No existe otro plan. Ir y predicar la palabra, el evangelio a toda criatura. Ese es el plan que Dios dejó a la iglesia, me dejó a mí. ¿Lo estamos haciendo? Dios nos desafía a hacerlo, comunicando esa sangre preciosa. Pero al final de Apocalipsis 12:11 dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y la otra C, la primera C es, confía en la sangre del Cordero. La otra C es, comunica esa sangre, la sangre del Cordero, esa sangre preciosa. Y la tercera C es, comprométete con esa sangre preciosa. Compromiso. Comunica la sangre, confía en la sangre del Cordero y comprométete con esa sangre del Cordero. Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. Juan 12, 24. Vamos a leer las últimas palabras, o ya casi las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Juan 12, 24 dice así: de cierto os digo que si el grano de trigo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Versículo 26, si alguno me sirve, versículo 25, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y qué hermoso saber que la vida cristiana es una vida de morir al yo. Una persona que está muerta al yo, viviendo para Cristo, es una persona feliz. Porque dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, esa persona vive feliz por el gozo de poder hacer la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta, para gloria de su nombre y para mi bien. Ahora, el grano tiene que morir para dar fruto. Nuestro yo tiene que morir para poder darle la gloria y honra a Dios. Y vamos a ver un ejemplo. Está en el libro de Marcos capítulo 10. Marcos 10.
Marcos 10. Y vamos al versículo 46. Este también está en Mateo y también está en Lucas. Pero vamos a ver Marco porque aquí el Evangelio le da el nombre Bartimeo. Vemos a Marcos, a Juan Marcos, uno de los hermanos ahí en la iglesia primitiva que escribe el Evangelio. Y lo más probable que conocían a Bartimeo, porque era un discípulo de Cristo. Vamos a leer. Marcos 10:46 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Seguía a Jesús. Yo recuerdo también como el cojo, que en sí no podía caminar, estaba sin poder caminar, que se aferró a Jesús. Bueno, se aferró a creer en Jesús y estaba con los discípulos, estaba aferrado a los discípulos. Y aquí dice que muchos le reprendían, pero él clamaba mucho más diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que quiero enfatizar en el versículo 50, dice, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa era importante para el ciego. Era muy importante. Para protegerse. También posiblemente lo utilizaba para que lo reconozcan a las personas y así poder recibir la limosna. Era lo único que le servía para sobrevivir. Y dice él, arrojando su capa. Todo lo que él tenía, que era su capa, todo lo que de él dependía o que él dependía, lo arrojó, se levantó o saltó y vino a Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque si vamos un poco atrás, vemos al joven rico en el capítulo 10 y dice el versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, le dijo al joven rico, anda, Marcos 10:21, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos un contraste. Tenía muchas posesiones. Le dijo, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Bueno, tienes que morir a tu yo y confiar en mí. Y no lo quiso hacer porque tenía muchas posesiones. Mientras que aquí vemos a Bartimeo, que todo lo que tenía, su capa para sobrevivir, la lanzó y vino a Jesús. Y yo quiero que vayamos a Apocalipsis 12:11. Dice la Biblia que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y Apocalipsis 12:11 dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y esto es compromiso. Comprométete con la sangre del Cordero. Y aquí la pregunta que yo les hago a mis hermanos es, ¿realmente estoy comprometido con la sangre del Cordero? Y yo puedo decirle que no. Me cuesta.
Me cuesta, no creo que a lo mejor me cuesta más que a ustedes. Pero reflexionando en esa sangre preciosa, reflexionando en el propósito que Dios me dio y nos dio, reflexionando también en que aquí Bartimeo vemos también a nuestro Señor diciendo, si alguno ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Me doy cuenta de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran ejemplo. Vemos también a Esteban, vimos recién a Esteban, vemos ahora a Felipe predicando la palabra del Señor. Y me ponía a pensar y decía, Señor, creo que me falta mucho para vivir como estos cristianos, que no solamente confiaban y comunicaban, sino que también estaban tan comprometidos que dieron sus vidas hasta la muerte. Y ese es el compromiso que Dios quiere de la iglesia. No significa que a lo mejor aquí en Chile nos vayan a hacer daño, pero significa que yo debo vivir una vida que si llegara esa oportunidad, por amor a Cristo tendría que darla. Y eso pasa mucho en estos lugares de Nigeria, Corea del Norte, Afganistán. Pasa mucho, cristianos que están tan comprometidos que ellos gozosamente dan su vida por el Evangelio. Termino con Hechos capítulo 20-24. Hechos 20-24. Dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y si vamos más adelante también dice algo parecido, porque estaban llorando por Pablo, pero él dice, ¿por qué lloran por mí? ¿No saben que aún estoy dispuesto a dar mi vida por causa del Evangelio? Bueno, yo quiero ser como Bartimeo. Yo quiero poner mi confianza solamente en mi Señor, porque la vida cristiana es así. La vida cristiana es confiar en esa sangre preciosa, comunicar esa sangre preciosa y comprometerme con esa sangre preciosa, la sangre del Cordero. Pero no lo puedo solo, no puedo en mis fuerzas. Debo depender solamente de mi Señor, como lo hizo Bartimeo. Dejar las cosas que me están impidiendo avanzar. Dice, dejando el pecado, dejando todo lo que nos asedia, el peso que nos asedia, corriendo la carrera, puesto los ojos en Jesús. Esa es la manera que Dios quiere que vivamos, para gloria y honra de su nombre. Ahora la pregunta, ¿hay algo que me está impidiendo avanzar? ¿Hay algo que me está impidiendo que no glorifique a esa sangre preciosa a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, si hay algo, bueno, hoy es el momento de decirle, Señor, perdóname, ayúdame a cumplir ese propósito. Ayúdame a vivir confiando en tu sangre, comunicando tu sangre y comprometiéndome con tu sangre. Esa sangre preciosa, la sangre del Cordero. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias Señor. Gracias porque tú eres bueno. Veo a Esteban, fiel a tu palabra, predicando. Veo a nuestro Señor Jesucristo yendo a la cruz con esa firmeza de poder hacer tu voluntad. Dice, tan grande nube de testigos. Lo vemos en tu palabra, Señor. Cristianos que se mantuvieron firmes en ti, que dependieron totalmente de ti. Señor, ayúdanos a que nuestra fe no sea en nosotros, nuestra fe no sea en las circunstancias, nuestra fe no sea en las personas, nuestra fe no sea en nuestras emociones,
sino que nuestra fe sea en ti, que nuestra vida glorifique tu nombre, que podamos ser esos instrumentos para que personas puedan conocerte. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa que nos ha perdonado. Y gracias, Señor, por el privilegio. Tu palabra dice, siervo inútiles somos. Eso significa que somos siervos, que en nosotros no podemos, pero en ti sí podemos. Dependemos totalmente de ti para cumplir ese propósito. Y ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, a poder vivir como estos cristianos y como los cristianos que hoy en día están viviendo una vida entregada totalmente a ti. Viviendo para ti, pero también muriendo por ti. Gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno. Señor, perdónanos y ayúdanos. Y gracias. Te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos.